invitación, ¿no? Preparé una presentación que me mirás avisando, estoy pasando el tiempo. Sí, sí. Digamos, centrada en la comparación de la crisis actual con la crisis del 89 y el 2001 en tres aspectos, digamos, ¿no? Uno en la dinámica económica de la crisis. En segundo lugar, aunque en este caso en una referencia mucho más breve, digamos, a los diferentes impactos de la crisis del 89 y el 2001 sobre la estructura económica, social, productiva, teniendo en cuenta las transformaciones que hubo en los 90. Y por último, digamos, en algunos aspectos de la dinámica política, ¿no? Pero antes, digamos, una breve referencia a la magnitud de la crisis, que algo ya planteó Bruno, digamos, ¿no? Entonces simplemente lo refuerzo. Yo también creo que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de compararla, digamos, ¿no? La crisis actual con aquellas crisis. Primero, digamos, algo en referencia a la caracterización, no como crisis. Yo creo que ahí, a veces, digamos, el tema es cómo lo conceptualizamos, ¿no? Pero quizás hay aspectos que son coincidentes más allá de eso, ¿no? Yo creo que más bien hubo un proceso de estancamiento económico con tendencia a la crisis de 2012 hasta fines de 2017, principios de 2018, y que desde la corrida cambiaria sí ya estamos en un escenario de crisis abierta, pero entiendo que vos pones más el énfasis en la distinción entre recesión y depresión. Y en ese caso entonces ahí quizás no sea tan opuesta la caracterización. Pero sí, digamos, los datos, digamos, muestran, digamos, una magnitud muy distinta. Primero, la magnitud de la caída acumulada del PBI entre 1998 y 2001, dejando afuera 2002 fue del 8,4%. Si incluimos 2002 fue del 18,4%. Está bien, los datos del PBI no son exactamente comparables porque son series distintas, pero es indicativo de la diferencia, digamos, ¿no? La caída en el 89 también muy grande, digamos, ¿no? Entre el 89 y el 88 es del 7,2%, si tomamos 90, 88 es del 9,5%. Claro, si nosotros comparamos lo que ocurrió entre 2018 y 2017, tenemos una caída del PBI del 2,5%, y respecto del 2015 tenemos del 2%. Entonces, estamos muy lejos todavía de la magnitud de la crisis. Eso es importante tenerlo en cuenta. No sabemos dónde estamos. Estamos en el medio, al principio, al final, pero lo que sí sabemos es que estamos lejos, como decía Bruno, yo acuerdo con eso. También los números en términos de caída salarial son también muy significativos, ¿no? O sea, efectivamente, digamos, ahí es donde digamos, el impacto del actual curso de la crisis fue más fuerte, pero tenemos una caída salarial real entre 2016 y 2018 del 10,6%, digamos, ¿no? Digamos, para 2016, respecto de digamos, dada la dificultad de comparabilidad, cifra había dado una caída del 5,6% en términos reales, digamos, ¿no? Eso también marca una diferencia importante con 2001 y 2002. En 2002 solamente la caída fue del 23,6%, digamos, por el impacto de la devaluación. Y en el peor momento de la hiper, en junio del 89, si lo comparamos con diciembre del 87, acá datos de trabajo de Sanama Valier sobre las hiperinflaciones en América Latina, daba una caída del 78,6%, es un derrumbe fenomenal que explica la situación en la que estábamos. Pero la pobreza es lo mismo, ¿sí? O sea, la pobreza en los dos momentos llega a rozar o superar el 50%, digamos, el 47, algo en el 89, el 54% en 2002. En un escenario de salto de niveles del 30, 32%, en octubre del 88, algo parecido en relación al periodo 98-2001, pero nos habla de una magnitud, de un impacto de la crisis mucho más profundo que la actualidad. Digo, también tenerlo en cuenta esto cuando decimos por qué no se cayó, por qué no el helicóptero, digo, hay cuestiones, digamos, que hay que dimensionarlas, sobre todo para quienes son muy jóvenes y no vivieron aquellas crisis y no las recuerdan, digamos, ¿no? Solo tener en cuenta estas diferencias de magnitud para la presentación de los otros problemas, digo, presentación por el tiempo, digamos, ¿no? Primero, comparación en términos de la dinámica económica. Efectivamente, la dinámica económica se parece más a la de la crisis de los 80 que a la de la crisis del 2001. Primero, fundamental porque tiene una dinámica inflacionaria la crisis, ¿no? Eso ya de por sí digamos, la hace una crisis más parecida
aquellas. Pero además hay algunos elementos que están presentes en aquel periodo que también podemos incluir que están presentes hoy, o podemos hipotetizar, digo en algunos casos hipotetizar porque estamos en el medio del camino, ¿no? Que están presentes hoy. Aunque siempre teniendo en cuenta esta cuestión de la magnitud, porque también se aplica a estos problemas. Primero, digamos, en los 80 hay una reestructuración capitalista bloqueada, ¿no? Es decir, hay un proceso de reestructuración que se inicia en el 76, pero que en términos productivos y en términos de vínculos comerciales con el mercado mundial, digamos, no estaba, digamos, era incipiente en relación a lo que pasó después, ¿no? El vínculo financiero fue el más fuerte que se estableció con el mercado mundial entre el 76 en adelante. En segundo lugar, digamos, una situación de restricción externa de la economía que da lugar a un proceso de crisis agravada por el endeudamiento externo, digamos, ¿no? Y donde el problema de la deuda pasa a ser cada vez más importante en ese proceso digamos, de restricción, digamos, al crecimiento y de problemas que atravesaba la economía. En ese sentido es importante tener en cuenta que hay un fuerte vínculo entre el endeudamiento en el ciclo de la dictadura, el inicio de la crisis de la deuda en el año 81-82 y los procesos hiperinflacionarios que abarcan a toda la región a finales de los 80. Están vinculados, digamos, ¿no? Y en tercer lugar, digamos, como otro elemento que también hoy está presente, aunque insisto en estas cuestiones de magnitud, el Plan Austral inicia en ese contexto, digamos, un intento de resolución de los problemas mediante programas de ajuste, heterodoxos, pero programas de ajuste al fin, que inician una serie de desequilibrios más serios, digamos, no tanto en el terreno fiscal, como, digamos, a partir del intento de contener los problemas fiscales a partir del Festival de Bonos, rollover, es decir, con una renovación de estos bonos cada vez más corta, con tasas más altas. Estos elementos, digamos, son elementos que están presentes en diferente magnitud en ambos periodos. Por otro lado, el papel del FMI, digamos, ¿no? Ahí aparecen ya algunas diferencias, ¿no? O sea, me parece que es importante tener en cuenta las transformaciones que hubo en el medio. ¿Qué es lo que hay de común, digamos? Se inicia en ese momento, digamos, un esquema de negociación en ese momento con el FMI y el Banco Mundial de condicionalidades cruzadas, un esquema que aparece en ese periodo, en el cual se empieza a pasar de un diagnóstico de que el problema era un problema de solvencia inmediato que se podía resolver, hacia que había un problema más estructural, digamos, ¿no? Entonces empieza a aparecer, atar, digamos, los planes del FMI y del Banco Mundial a programas de reforma. Eso también está hoy presente. ¿Dónde está la diferencia? Me parece, bueno, primero, digamos, sería muy largo, pero hay una diferencia en torno de la composición de los acreedores privados y su vínculo con el fondo. En segundo lugar, algo que está detrás de todo esto, y muchas de las diferencias, el proceso de internacionalización del capital era muy distinto en los 80 que hoy. Y el papel entonces del FMI es cualitativamente diferente. No se puede asimilar de manera inmediata. Bueno, este contexto prepara, digamos, el desarrollo de la hiperinflación desde el lanzamiento del Plan Primavera, su crisis, a lo que ya se refirió Bruno, y me permite ir en algunos aspectos también Ana, o sea que eso me permite limitar la exposición en ese punto, pero también teniendo en cuenta, digamos, la diferencia de la dinámica inflacionaria. En dos aspectos, primero lo cuantitativo, como planteaba Bruno, en términos de lo que fue la hiperinflación, pero también en términos de dónde se venía. O sea, se viene de un periodo muy largo de inflación anual de 3 dígitos y de tendencia a la hiper, digamos, que hoy también está ausente, ¿no? Esto no quiere decir que, digamos, todas las crisis deben recorrer las mismas fases y en los mismos periodos y en los mismos tiempos, es decir, puede haber aceleración de esos procesos, pero también hay todavía una distancia por recorrer, ¿no? En términos de muchos años de inflación con índices anuales de 3 dígitos. ¿Qué pasa en la comparación con 2001? Bueno, hay algunos puntos, digamos, también que permiten ver elementos comunes con 2001. No es la dinámica, que era deflacionaria. Bueno, vamos a hablar de la economía, entonces nada. Pero sí, digamos, en términos de
este progreso del proceso de internacionalización y la apertura de la economía, digamos, ¿no? Esta crisis ocurre en el periodo abierto por las transformaciones post-89 y eso lo diferencia de las crisis de los 80, digamos, ¿no? En particular, esto supone, digamos, una mayor restricción de los márgenes de autonomía del Estado, ya recortados en los 80, pero hoy mucho más. Y es importante tenerlo en cuenta esto porque después del boom de los commodities, digamos, ¿no? Desaparece el superávit comercial, el superávit de cuenta corriente, reaparece con fuerza esta restricción de la internacionalización del capital. Y este también es un elemento que lo diferencia de las crisis de los 80 y por supuesto ni hablar de las anteriores, ¿no? El impacto sobre la estructura, acá tiro títulos nada más por el tiempo que me dijiste que tengo. El impacto sobre la estructura, por lo tanto, también es muy distinto, ¿no? Sobre la estructura económica, social, productiva. ¿Por qué? Porque esta crisis ocurre después de las transformaciones post-90. Básicamente, lo que tenemos es una dualización de la estructura económica de forma, que es diferente de la que había en el periodo 55-76, digamos, ¿no? Aquella, podemos decir de manera esquemática, coincidía con la oposición campo-ciudad. Hoy, digamos, digamos, el centro de la reestructuración en los 90 fue la industria. Se subordina la producción agrícola a la producción agroindustrial, a la cadena agroindustrial. Esto supone, digamos, procesos de dualización mucho más fuertes en la industria y se traduce en dualización de la fuerza laboral, digamos, en una consolidación de la distinción del trabajo formal e informal, que le pone techos digamos, al crecimiento del salario real, del empleo, disminución de la pobreza, etcétera, en los periodos expansivos, y genera fenómenos de empobrecimiento masivo y de fuerte aumento del desempleo en los periodos de crisis. Esto también corresponde al periodo post-89. Y títulos solamente sobre la dinámica política. Las dinámicas de las relaciones de fuerza son muy distintas en el 89 y el 2001, y acá se plantea la pregunta sobre lo que está ocurriendo hoy, ¿no? En el 89 lo que se observa es una tendencia a la desagregación de la acción colectiva de los trabajadores. Podemos verla desde la última huelga general del 88 hasta el momento de los saqueos, que aparece como un momento más bien de disolución de esa acción colectiva. Y al mismo tiempo un proceso de unificación de la clase dominante en torno al programa neoliberal, en un contexto además muy distinto al de la caída de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Ofensiva neoliberal a nivel mundial. Esto supuso, digamos, entonces una salida, podemos decir, que consolidó un proceso de ofensiva del capital contra el trabajo en los años siguientes. 2001 es opuesto en cierta manera. ¿Por qué? Porque lo que aparece es un límite a la dinámica de ajuste deflacionario sin fin, y esos efectos se ven en la recomposición de la acumulación y el poder de Estado post-2003. 2001 además es un quiebre de la relación de fuerzas y plantea un proceso de recomposición posterior. La pregunta entonces, y con esto sí termino, digo entonces solamente títulos, es ¿qué está pasando hoy, digamos, ¿no? Si lo observamos desde diciembre de 2017 parece que ese bloqueo está vigente, pero si lo observamos desde hoy y los resultados del ajuste desde mayo de 2018, las cosas son un poquito más complejas, porque según datos del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, tenemos una caída de la conflictividad obrera en 2018 respecto de 2017 en un contexto de ajuste. Los picos anteriores de esa serie son 2014 y 2016, o sea, años de ajuste, de devaluación y ajuste, ¿no? Ahora tenemos caída del conflicto en ese mismo contexto. La pregunta es si estamos digamos, en un contexto de desmovilización que hace más parecido esto al escenario 89 en ese aspecto, o si es un proceso más coyuntural vinculado al escenario electoral y más definitorio.